El olor a tierra mojada y a miedo era tan espeso en aquel sótano que parecía adherirse a la garganta. Alberto, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad con los puños y el aliento a aguardiente, ahora no era más que un bulto tembloroso amarrado a una silla de madera. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo, balanceándose levemente y haciendo danzar las sombras sobre las paredes de ladrillo húmedo. Frente a él, impasible como una estatua de mármol, estaba Pablo Escobar. Yo, que estaba en una esquina, apenas una sombra más, sentía el frío no por la humedad del lugar, sino por la calma del patrón. Esa era la calma que precedía a las peores tormentas, la que helaba la sangre de sus enemigos más curtidos. Escobar no había levantado la voz, no había hecho un solo gesto de ira. Sostenía en su mano derecha un tinto humeante, y el aroma del café se mezclaba de forma grotesca con el hedor a pánico que emanaba de Alberto. «Usted sabe, don Alberto», comenzó Escobar. Su voz era un murmullo suave, pero que llenaba cada rincón del sótano, «que yo soy un hombre de orden. Me gusta que las cosas en mi tierra funcionen como deben ser, que el que trabaja reciba su paga, que el que reza encuentre su paz, y que el que debe pague. Es un equilibrio simple, ¿no le parece?» Alberto intentó hablar, pero el terror le había anudado las cuerdas vocales. Solo un gemido ahogado escapó de sus labios. Había sido sacado de su cantina favorita hacía menos de una hora. No entendía qué deuda podía tener él con el hombre más poderoso de Colombia. Él era un don nadie, un simple obrero que ahogaba sus frustraciones en alcohol y las desataba sobre lo único que consideraba suyo, su hija. Escobar dio un sorbo a su café y se acercó lentamente. Se detuvo a centímetros del rostro de Alberto y sus ojos, oscuros como la noche sin estrellas, lo escudriñaron. «El problema, don Alberto, es que usted ha estado rompiendo mi orden. Usted ha estado maltratando una de mis propiedades». La confusión en el rostro de Alberto se hizo aún más profunda. ¿Propiedades? Él no tenía nada. Vivía en una casucha miserable en la comuna. «¿Usted cree que hablo de tierra, de edificios?», continuó Escobar, como si leyera sus pensamientos. «No. Yo hablo de algo mucho más valioso. Hablo de la gente que trabaja para mí, la gente que me sirve, que cocina mi comida, que mantiene mi casa. Esa gente, don Alberto, es mía. Y esa muchacha, esa a la que usted le dejó el mapa de su cobardía en la piel, esa muchacha Isabela cocina para mí». El entendimiento golpeó a Alberto con la fuerza de un mazazo. Isabela, su hija, las cicatrices. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El patrón lo sabía todo. «Yo entiendo la rabia, don Alberto», dijo Escobar, alejándose de nuevo, su voz adoptando un tono casi filosófico. «Pero un hombre de verdad, un varón, desata su furia contra otro hombre que pueda defenderse. Solo las ratas cobardes se desquitan con los indefensos, con las mujeres, con los hijos. Y yo, don Alberto, detesto a las ratas». Se hizo un silencio largo, tenso. Yo mismo sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. Sabía lo que venía, o creía saberlo. La muerte era el final lógico para una ofensa como aquella. Escobar dejó la taza de café sobre una caja de madera. Cualquiera de mis muchachos aquí presentes podría acabar con su miserable existencia ahora mismo. Un solo disparo y se acabaría el problema. Pero eso, don Alberto, sería un regalo, sería una misericordia que usted no merece. Se acercó a una mesa de herramientas que había en la otra esquina del sótano. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Mis ojos y los de Alberto siguieron cada uno de sus movimientos. «La muerte es olvido», susurró Escobar, su voz ahora un siseo peligroso. «Y yo no quiero que usted olvide, quiero que recuerde. Quiero que cada mañana, cuando el sol le queme los ojos, se acuerde de esta noche. Quiero que cada vez que intente levantar una mano para golpear, su propio cuerpo le grite el nombre de su hija. Su lección no será la muerte, Alberto. Su lección será la vida.
Escobar recogió algo de la mesa de herramientas. Era pesado, metálico. La luz de la bombilla apenas dejaba ver su forma, pero su silueta era inconfundible. El patrón se paró de nuevo frente a Alberto, quien ahora sollozaba abiertamente. El miedo finalmente había roto todas sus barreras. «Usted usó sus manos para destruir», dijo Escobar. Su voz era la de un juez dictando una sentencia irrevocable. «Para dejar marcas, para sembrar el terror en su propia sangre. Pues bien, a partir de hoy esas manos le servirán para recordar lo que es ser verdaderamente impotente». Levantó el objeto metálico. Alberto cerró los ojos, un grito ahogado vibrando en su pecho. El aire se congeló. El tiempo pareció detenerse en el instante previo al golpe, en la promesa de un dolor que cambiaría una vida para siempre. Y mientras Alberto temblaba, sabiendo que la próxima palabra de Escobar sellaría su existencia, sería un honor para nosotros saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta historia de justicia implacable. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos adelante. Isabela no recordaba un solo día de su infancia en que el miedo no hubiera sido el ingrediente principal de su vida. Creció en una pequeña casa con techo de zinc en una de las laderas de la comuna nororiental, donde las casas se aferraban a la montaña como si temieran caer al abismo. Desde su ventana, si se estiraba lo suficiente, podía ver las luces de Medellín parpadeando abajo, un mundo de promesas que le parecía tan lejano como las estrellas. Su propio mundo era pequeño, confinado a los olores y sonidos de la cocina de su madre. Su madre, una mujer de manos ásperas y sonrisa triste, era una maga. Con un poco de harina, un plátano y las hierbas que cultivaba en una lata vieja, podía crear un festín que por unos momentos hacía olvidar la dureza de sus vidas. Fue de ella que Isabela aprendió a cocinar, no como un pasatiempo, sino como un lenguaje. Cada arepa que amasaba, cada sancocho que revolvía, era una conversación silenciosa con su madre, un acto de resistencia contra la amargura que gobernaba su hogar. El rey de esa amargura era su padre, Alberto, un hombre que había sido joven y lleno de sueños, pero al que la vida, o quizás sus propias malas decisiones, había convertido en una cáscara vacía llena de resentimiento. Trabajaba en la construcción cuando había trabajo, y cuando no, que era la mayor parte del tiempo, se dedicaba a vaciar botellas de aguardiente en la cantina del barrio. Regresaba a casa al anochecer, sus pasos arrastrados resonando en la calle de tierra, y esa era la señal para que el mundo de Isabela se encogiera hasta el tamaño de un armario. La violencia de Alberto no era explosiva ni caótica, era metódica, casi ritual. No gritaba, su crueldad era fría, silenciosa. Comenzaba con una mirada, un desprecio en sus ojos inyectados en sangre mientras observaba a su hija moverse por la casa. Luego venía el pretexto: la sopa estaba demasiado salada, el suelo no estaba lo suficientemente barrido, una respuesta demasiado lenta. Cualquier cosa era suficiente para desatar el monstruo. Usaba su cinturón de cuero y cada golpe dejaba una marca ardiente que más tarde se convertiría en una cicatriz blanca, un recuerdo permanente de su fracaso como hombre. La madre de Isabela intentaba interponerse, pero ella también era víctima. Recibía su propia cuota de golpes y con el tiempo aprendió que la mejor manera de proteger a su hija era intentar hacerla invisible. «No hagas ruido, mija, no lo mires a los ojos, desaparece entre las sombras», le susurraba mientras le curaba las heridas con agua de caléndula, pero era imposible desaparecer por completo. La presencia de Isabela, su juventud, su resiliencia silenciosa, parecía enfurecer a Alberto aún más, como si ella fuera un espejo de todo lo que él había perdido. La noche que cambió todo, Isabela tenía 17 años. Llovía a cántaros, y el sonido del agua golpeando el techo de zinc era como el redoble de un tambor fúnebre. Alberto había llegado más borracho que de costumbre,
con la noticia de que había perdido su último trabajo. No hubo palabras. Simplemente entró en la cocina, donde Isabela estaba preparando la cena, la agarró del brazo y la arrastró hacia la sala. Esta vez, el cinturón no fue suficiente. En su furia ciega, la golpeó con el puño cerrado. El golpe le dio en el rostro, y el filo de su anillo le abrió una herida profunda justo debajo del ojo izquierdo. Isabela cayó al suelo, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. A través de la visión borrosa de su ojo herido, vio a su madre lanzarse sobre su padre, gritando y golpeando su pecho con sus puños inútiles. Por primera vez, vio fuego en los ojos de su madre, una rabia que había estado dormida durante años. La pelea fue corta y brutal. Alberto la apartó de un empujón que la hizo caer contra la pared. Y en ese instante, mientras su madre yacía en el suelo sin aliento y su padre se cernía sobre ella, algo dentro de Isabela se rompió. Esa noche no durmió. Esperó, escuchando la respiración pesada y alcoholizada de su padre desde el otro cuarto. Cuando los primeros rayos de luz gris se filtraron por las grietas de la pared, se levantó. Con un cuidado infinito, empacó sus únicas posesiones en una bolsa de tela. Un vestido limpio, los pocos pesos que había ahorrado y el cuaderno de recetas de su madre, manchado de grasa y lleno de anotaciones. Le dio un beso en la frente a su madre dormida, le susurró un adiós que nunca escucharía y salió de la casa sin hacer ruido. No tenía un destino, solo caminó, huyendo del único hogar que había conocido. Varios días vagó por la ciudad, durmiendo en albergues y comiendo lo que podía. El hambre la llevó a las puertas traseras de los restaurantes, pidiendo trabajo a cambio de un plato de comida. Fue su sazón lo que la salvó. En una pequeña fonda cerca del río Medellín, el dueño la dejó cocinar un día, y el sabor de su bandeja paisa atrajo a más clientes de los que había visto en meses. El rumor de una joven con manos de ángel para la cocina comenzó a extenderse en círculos cada vez más amplios. El destino, o quizás la necesidad, tiene caminos extraños. Un día, un hombre bien vestido que comía en la fonda le habló de una oportunidad de trabajo. Buscaban personal de cocina en una gran finca en las afueras. El pago era bueno, el trato era justo. El hombre no dijo el nombre de la finca, ni el de su dueño. A Isabela no le importó. Cualquier lugar era mejor que la calle. Una semana después, un jeep la recogió y la llevó por un largo camino polvoriento hasta las imponentes puertas de la Hacienda Nápoles. Al entrar, sintió una mezcla de asombro y terror. El lujo era abrumador, pero la atmósfera estaba cargada de un poder invisible y peligroso. Su único objetivo era el mismo que tenía desde que huyó de casa: ser invisible. Trabajar en silencio, cocinar y ahorrar para, algún día, comprar un pasaje a un lugar donde los mapas de su piel no significaran nada. No sabía que, al cruzar esas puertas, había cambiado una prisión por otra, y que el hombre que gobernaba ese reino estaba a punto de leer su historia en las cicatrices que tanto se esforzaba por ocultar. La Hacienda Nápoles era un mundo en sí mismo. Para Isabela, que venía de una casa donde el único lujo era un techo sin goteras, aquel lugar era un espejismo. Había jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un zoológico con animales exóticos cuyos rugidos a veces se colaban en la cocina durante la noche, y una opulencia que rayaba en lo absurdo. Pero bajo esa capa de paraíso tropical latía un corazón oscuro y febril. Hombres jóvenes, con radios en el cinturón y miradas vacías, patrullaban los perímetros. Vehículos de lujo llegaban a horas intempestivas y se iban antes del amanecer. Las conversaciones en los pasillos se llevaban a cabo en susurros, y todos parecían moverse con un cuidado extremo, como si pisaran un campo minado. Isabela aprendió rápido las reglas no escritas de Nápoles. La primera y más importante era la invisibilidad. Ver sin mirar, oír sin escuchar. Su universo se redujo a la cocina principal,
un santuario de acero inoxidable y fogones siempre encendidos. Allí, entre el aroma de las especias y el siseo del aceite caliente, podía casi olvidar el mundo peligroso que la rodeaba. Se dedicó a su arte con una devoción casi monástica. Sus platos no eran solo comida, eran una forma de comunicación, un lenguaje que todos, desde el sicario más bajo hasta el patrón mismo, podían entender. Su talento no pasó desapercibido. Pronto, el rumor de su sazón llegó a oídos de doña Victoria, la esposa del patrón. Fue ella quien, después de probar un ajiaco preparado por Isabela, decidió que esa muchacha tenía un don especial. La ascendió de la cocina general, que alimentaba a la tropa de empleados y guardias, a la cocina privada de la casa principal. Un honor que también era una sentencia. Ahora cocinaría directamente para Escobar y su círculo más íntimo. Estaba más cerca del poder, lo que significaba que también estaba más cerca del peligro. Isabela sentía el peso de la mirada del patrón, incluso cuando él no estaba presente. Su reputación lo precedía, llenando cada habitación de la hacienda. Sabía que el hombre para el que cocinaba era un monstruo para el resto del mundo, pero en la dinámica interna de Nápoles él era la ley, el juez y el protector. Veía cómo trataba a sus hijos con una ternura que desmentía su fama, y cómo se dirigía a los empleados de la casa con un respeto paternalista, siempre y cuando cumplieran su trabajo a la perfección. El más mínimo error, sin embargo, podía quebrar esa fachada y revelar la bestia que había debajo. El día que su vida cambió de nuevo, la hacienda bullía de una actividad inusual. Varios hombres que Isabela nunca había visto antes, con acentos extraños y trajes caros, estaban reunidos con Escobar en la gran sala de mapas, una habitación que servía como el cerebro de sus operaciones. La tensión en el aire era palpable. A Isabela le habían pedido que llevara una nueva jarra de tinto, el café negro y espeso que al patrón le gustaba beber a todas horas. Caminó por el pasillo, con el corazón martilleándole en el pecho. Odiaba entrar en esa sala. Se sentía como un cordero entrando en una jaula de leones. Los hombres la ignoraron cuando entró. Sus voces eran un murmullo grave, mientras se inclinaban sobre una gran mesa cubierta de mapas y papeles. Escobar estaba de espaldas a ella, señalando un punto en la costa. Con manos temblorosas, Isabela se acercó a la mesa para dejar la bandeja. Estaba nerviosa, apurada por salir de allí, por volver a la seguridad de su cocina. Y en ese apuro, su codo tropezó con un cenicero de cristal. El cenicero cayó, golpeando una taza de café que se derramó en un torrente oscuro sobre un mapa crucial de rutas marítimas. El silencio fue instantáneo y absoluto. Las voces se callaron. Todos los ojos en la sala se clavaron en ella. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Isabela sintió un frío glacial recorrerle la espalda. El pánico la paralizó. Su primer instinto fue limpiar el desastre. Se arrodilló rápidamente, usando el paño de cocina que llevaba en el delantal para intentar secar el café antes de que arruinara por completo los documentos. «¡Maldita sea, muchacha inepta!», gruñó uno de los lugartenientes, dando un paso hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la voz de Escobar, tranquila pero cortante como el acero, lo detuvo. «Quieto, Popeye». No había ira en su tono, había algo más. Curiosidad. Isabela, con la cabeza gacha y las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, no se dio cuenta de que al estirar el brazo para limpiar la mancha, la manga de su uniforme se había remangado, dejando al descubierto el antebrazo izquierdo. Bajo la cruda luz de la lámpara que iluminaba la mesa, la piel de su brazo era un testimonio silencioso de su pasado. Una red de cicatrices viejas, blancas y queloides destacaba sobre su piel morena, cada una un capítulo de una historia de dolor. Escobar no miraba el mapa arruinado, no miraba la mancha de café. Sus ojos, penetrantes y analíticos, estaban fijos en el brazo de Isabela. El silencio en la sala se hizo más pesado, más denso.
Los hombres presentes, sicarios y tenientes, contuvieron la respiración, esperando la explosión de ira del patrón. Pero la explosión nunca llegó. Con una calma que helaba la sangre, Escobar se movió. Apartó con un gesto suave la mano del lugarteniente que iba a reprenderla. Se agachó un poco, su imponente figura proyectando una sombra sobre la temblorosa muchacha. Isabela cerró los ojos, esperando el grito, el golpe, el despido. En cambio, escuchó una pregunta, formulada en un tono casi paternal, una pregunta que no tenía nada que ver con el café derramado, sino con las deudas que la vida le había dejado marcadas en la piel. «Mija», dijo Escobar, su voz un susurro que solo ella pudo oír. «¿Quién le hizo semejante daño?» «Excelente. Hemos cerrado el círculo del pasado. La pregunta del patrón ha abierto la puerta a una justicia que nadie pidió, pero que él ha decidido ejecutar. Ahora conectemos el temblor de Isabela en la sala de mapas con el terror de su padre en el sótano. Es la víspera de la lección». El tiempo pareció detenerse en la sala de mapas. La pregunta de Escobar flotaba en el aire, cargada de un peso insoportable. Los hombres presentes, acostumbrados a la violencia y a las órdenes directas, no sabían cómo reaccionar ante aquella extraña muestra de interés del patrón. Isabela, todavía de rodillas en medio del charco de café, levantó la vista lentamente. Sus ojos, llenos de un miedo antiguo, se encontraron con los de Escobar. «Fue mi padre, patrón», susurró, y su voz fue tan débil que fue casi un pensamiento. No dijo más. No necesitaba hacerlo. En ese breve instante, Escobar leyó en su rostro la enciclopedia completa de su dolor, cada capítulo escrito en las cicatrices de su piel. La reacción del patrón no fue la que todos esperaban. No hubo un estallido de furia ni un interrogatorio. En su lugar, una calma gélida se apoderó de su rostro. Se levantó, irguiéndose en toda su estatura, y con un gesto seco de la mano, despidió a todos. «Salgan, todos, ahora». La orden fue un murmullo, pero tuvo el efecto de un trueno. Los hombres, incluyendo a los visitantes extranjeros, salieron de la sala sin decir una palabra, dejando tras de sí un silencio denso y expectante. Solo quedaron 3 personas en la habitación: Escobar, una Isabela paralizada por el miedo, y el Chopo, su jefe de seguridad, un hombre que era más una sombra que una persona, siempre presente, siempre en silencio. Escobar se acercó a un escritorio, sacó un fajo de billetes del cajón y volvió junto a Isabela. Se lo puso en la mano, cerrándole los dedos sobre el dinero. El fajo era tan grueso que apenas podía sostenerlo. «Vaya, descanse, mija», le dijo, su voz ahora suave, casi reconfortante. «Tómese el resto de la semana libre. Visite a su madre si quiere. Compre algo bonito». Hizo una pausa, y su mirada se endureció un poco, como el acero enfriándose. «Que de las deudas viejas me encargo yo». Isabela no supo qué pensar. Era una recompensa por su silencio, un despido, una amenaza. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Se levantó con las piernas temblorosas y salió de la habitación casi corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Atravesó los lujosos pasillos de la hacienda, sintiendo que cada paso la alejaba de un peligro para acercarla a otro, uno que ni siquiera podía nombrar. Estaba convencida de que su vida, tal como la conocía, había terminado, pero la muerte no la buscaba a ella. 2 días después, en la comuna nororiental, la noticia corrió como la pólvora por las callejuelas de tierra. Alberto, el borracho golpeador, el hombre que todos conocían y despreciaban en silencio, había desaparecido. La historia, contada en susurros en las tiendas y cantinas, era siempre la misma. Había salido tropezando de El Último Trago, su antro de confianza, quejándose a gritos de su mala suerte. Justo cuando se disponía a orinar contra una pared, una camioneta negra, sin placas, se detuvo a su lado. 2 hombres corpulentos bajaron sin prisa,
Lo tomaron de los brazos como si fuera un saco de papas y lo metieron dentro del vehículo. No hubo forcejeo, no hubo gritos. La camioneta arrancó y desapareció en la noche. Nadie volvió a verlo jamás. O al menos, nadie en el barrio. Yo sí lo volví a ver. Fui uno de los hombres que recibió la orden directa del patrón esa misma tarde. «Encuéntrenlo», nos dijo, su voz desprovista de emoción. «Tráiganmelo, pero que nadie lo vea y que llegue intacto. Lo quiero lúcido». Lo llevamos a una de las muchas propiedades que el patrón tenía en las afueras de la ciudad, una finca abandonada con un sótano húmedo y frío. Allí lo sentamos en una silla de madera vieja y lo amarramos bien. No lo golpeamos, no lo insultamos. La orden era clara: esperar. Durante horas, el único sonido fue el goteo constante del agua filtrándose por las paredes y los gemidos aterrorizados de Alberto, que poco a poco empezaba a comprender la magnitud de su error. Cuando Escobar llegó, ya era pasada la medianoche. Entró en el sótano con la misma calma con la que caminaba por su casa. Llevaba una taza de tinto recién hecho en la mano. Me hizo un gesto para que me quedara en la esquina, en silencio, como testigo. Se paró frente a Alberto, quien ahora temblaba incontrolablemente. Y fue entonces cuando la escena que yo ya había presenciado comenzó a tomar forma. La bombilla desnuda, el olor a miedo, la silla de madera, todo se alineó para crear el escenario perfecto para la lección del patrón. El flashback se había completado, el pasado y el presente se habían fundido en ese sótano húmedo. Todo estaba listo. La pregunta había sido hecha. El jurado había deliberado y el juez, con el café en la mano, estaba a punto de dictar una sentencia de la que no habría apelación posible. Entendido. Volvemos al sótano. El aire está cargado, el miedo es palpable y la sentencia está a punto de ser ejecutada. La lección del patrón no será escrita con sangre, sino grabada a fuego en el alma de un hombre. El objeto metálico en la mano de Escobar capturó la única luz de la bombilla, brillando con una promesa de dolor. Era una barra de hierro, corta y gruesa. Alberto cerró los ojos con fuerza. Un sollozo ahogado escapó de su garganta mientras su cuerpo se tensaba, preparándose para el impacto que le destrozaría las manos, su fuente de poder, su herramienta de tiranía. El brazo de Escobar se movió y el aire mismo pareció contener la respiración. Yo, desde mi rincón, sentí un escalofrío. La brutalidad estaba a punto de desatarse, pero el golpe nunca llegó. En lugar del sonido de huesos rompiéndose, un estruendo metálico resonó en el sótano cuando Escobar dejó caer la barra de hierro al suelo de cemento. El ruido fue tan inesperado, tan violento en el silencio, que Alberto abrió los ojos de golpe. Su rostro, una máscara de confusión y terror. Escobar lo miró y por primera vez una sonrisa torcida, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en sus labios. ¿Creías que te iba a quebrar las manos, Alberto? ¿Que te iba a convertir en un tullido? Dijo, su voz era un susurro burlón. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Te daría una excusa para la lástima, para convertirte en un mártir de cantina. Y tú no mereces lástima. Tú mereces algo mucho peor. Se agachó hasta que su rostro quedó a la altura del de Alberto. El olor a café y a poder era abrumador. Tu castigo no es el dolor, Alberto. Tu castigo es la impotencia. Usaste tus manos para sentirte un hombre, para imponer tu voluntad sobre alguien más débil. Pues bien, a partir de hoy vas a aprender lo que es no tener voluntad alguna. Vas a aprender lo que es ser una sombra en tu propia vida. Alberto no entendía. El alivio inicial de no ser mutilado fue reemplazado por una creciente sensación de pavor. Las palabras del patrón eran como serpientes venenosas buscando un lugar donde morder. Verás, continuó Escobar, levantándose y comenzando a caminar lentamente por el sótano, como un profesor explicando una lección compleja. He hecho algunas compras esta tarde.
Resulta que el pequeño inquilinato donde vives, esa posilga que llamas hogar, ahora es de mi propiedad. Felicidades, Alberto, ahora soy tu casero. El miedo en los ojos de Alberto se intensificó. ¿Lo iba a echar a la calle? Pero no te voy a echar, dijo Escobar deteniéndose de nuevo. Al contrario, a partir de hoy no tienes que volver a preocuparte por el arriendo. Vivirás allí gratis por el resto de tu miserable vida. Es un regalo. Hizo una pausa. Pero todo regalo tiene sus condiciones. Se acercó de nuevo, su voz bajando a un tono conspirador. Condición número 1. No volverás a tocar una sola gota de aguardiente, ni de ron, ni de cerveza, nada. Mis muchachos te estarán observando. A la primera vez que te vean borracho, a la primera vez que huelas a alcohol, vendrán a buscarte. Y entonces sí usarán esta barra de hierro. ¿Entendido? Alberto asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. Condición número 2. No volverás a trabajar. Renunciarás a cualquier empleo que tengas. No quiero que ganes ni un solo peso. No quiero que tengas nada que puedas llamar tuyo. Tu única ocupación será existir, respirar, ver y recordar. Aquí vino el golpe de gracia, el verdadero veneno de la sentencia. Y para asegurarme de que recuerdes bien, dijo Escobar, su voz ahora teñida de una crueldad exquisita, voy a hacer algo por tu hija. Con el dinero que tú ya no necesitarás para beber y para vivir, le voy a montar un pequeño restaurante. Un lugar bonito, limpio, en el mismo barrio, justo al frente de tu edificio para que tengas una buena vista. El color desapareció por completo del rostro de Alberto. El horror puro y absoluto se reflejó en sus ojos. Vas a verla todas las mañanas, Alberto. La verás abrir su negocio, la verás sonreír. Verás a la gente del barrio hacer fila para probar su comida, la comida que aprendió a hacer mientras tú la golpeabas. La verás prosperar, la verás convertirse en una mujer respetada, en una doña. Y tú no serás nada. Serás el fantasma que vive al otro lado de la calle, un hombre sin trabajo, sin vicios, sin poder, un cero a la izquierda. Cada risa que escuches desde su restaurante, cada aroma de su cocina que llegue a tu ventana, será un recordatorio de que ella floreció en el momento en que yo te arranqué de su vida. Escobar se dio la vuelta, listo para irse. Esa es tu condena, Alberto, no la muerte, no el dolor físico, sino la vida. Una vida larga y lúcida, como espectador de la felicidad que intentaste destruir. Vas a morir por dentro, un poco cada día, durante años. Y eso, mi amigo, es una lección que ni la muerte podría enseñar. Se detuvo en la puerta y me miró. Desátenlo, llévenlo a su casa. Su nueva vida empieza mañana. Mientras mis compañeros lo desataban, Alberto no se movió. Se quedó en la silla, temblando, con la mirada perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Había entrado en ese sótano como un hombre violento. Saldría como un cascarón vacío, condenado a la tortura de ser un testigo perpetuo de su propia insignificancia. La lección había sido impartida. Los hombres del patrón cumplieron la orden al pie de la letra. Dejaron a Alberto en la puerta de su propia casa en la madrugada, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. No le dijeron nada. Simplemente abrieron la puerta del carro y lo empujaron suavemente hacia la acera. Él caminó como un autómata, subió las escaleras hasta su pequeño apartamento y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue el de una tumba sellándose. Esa primera noche no durmió. Se sentó en la oscuridad, en una silla desvencijada que miraba hacia la calle y esperó. No sabía qué esperaba. Quizás que todo hubiera sido una pesadilla producto del alcohol, pero cuando el sol de la mañana entró por la ventana sucia, la realidad lo golpeó con una claridad brutal. Estaba sobrio y estaba solo. Su primer impulso, un reflejo condicionado por años de adicción, fue buscar la botella de aguardiente que siempre escondía debajo del fregadero. Sus manos temblorosas la encontraron.
Pero al momento de desenroscar la tapa, la voz de Escobar resonó en su mente, tan clara como si estuviera a su lado. A la primera vez que te vean borracho, con un gemido de frustración y miedo, arrojó la botella contra la pared, donde se hizo añicos en un rocío de vidrio y alcohol, cuyo olor llenó la habitación como un perfume prohibido y torturador. Pasaron los días. Alberto se convirtió en un prisionero en su propio hogar. El primer cambio que notó fue al otro lado de la calle. Un camión llegó y varios obreros comenzaron a vaciar el local de la antigua tienda de abarrotes que llevaba años cerrada. Al principio no le dio importancia, pero luego vio el letrero que colocaron: próximamente Sazón de Isabela. El nombre de su hija, pintado en letras alegres y brillantes, era una bofetada en su rostro. A partir de ese momento, su ventana se convirtió en su celda y su condena. Observaba cada detalle. Veía cómo los obreros pintaban la fachada de un color amarillo brillante, cómo instalaban una cocina nueva y reluciente, cómo descargaban mesas y sillas de madera. Cada martillazo, cada brochazo, era un clavo más en su ataúd psicológico. A veces, Isabela aparecía para supervisar el trabajo. La veía caminar con una confianza que él nunca le había conocido, dando instrucciones, sonriendo a los trabajadores. No era la muchacha asustada que él recordaba. Era una mujer, una dueña, y él desde su ventana era solo un espectro invisible. Al principio, sus antiguos compañeros de cantina intentaron acercársele cuando lo veían en la calle, comprando lo poco que necesitaba para comer con el dinero que los hombres del patrón le dejaban anónimamente bajo la puerta cada semana. ¿Qué hubo, Alberto? ¿Se le perdió el camino al bar?, le decían en tono de burla. Pero él no respondía. Su mirada estaba vacía, perdida. Su silencio era tan antinatural, tan denso, que la gente empezó a sentir un escalofrío en su presencia. Dejaron de hablarle. Comenzaron a cruzar la calle para evitarlo. El hombre que una vez fue el matón del barrio, temido por su mal genio, ahora era evitado como si tuviera la peste. Era socialmente invisible. La verdadera tortura comenzó el día de la inauguración del restaurante. El Sazón de Isabela abrió sus puertas una noche de sábado. Colgaron guirnaldas de luces de colores y un pequeño grupo de músicos tocaba cumbias alegres en la acera. El olor a sancocho, a empanadas recién hechas y a carne a la parrilla flotaba en el aire, colándose por la ventana de Alberto, invadiendo su apartamento, su mente, sus pulmones. Desde su puesto de observación, lo vio todo. Vio a Isabela, radiante con un vestido nuevo, recibiendo a los clientes en la puerta. Vio a los vecinos, la misma gente que a él ahora le daba la espalda, abrazarla, felicitarla, desearle suerte. Vio cómo las mesas se llenaban de familias riendo, de parejas compartiendo una comida, de la vida comunitaria que a él le había sido vedada. Escuchaba las risas, la música, el murmullo feliz de la gente y cada sonido era una aguja clavándose en su cerebro. Esa noche, la impotencia lo consumió por completo. La rabia, esa vieja amiga que siempre lo había impulsado, no tenía a dónde ir. No podía beber para olvidarla. No podía golpear para liberarla. Estaba atrapado en su propia piel, en su propia mente, condenado a ser el único espectador de su propia destrucción y del triunfo de su víctima. Se quedó allí, de pie junto a la ventana, hasta que la última luz del restaurante se apagó y la música se detuvo, dejando solo el silencio y el eco de la felicidad ajena. La caída de Alberto no había sido un evento público y sangriento. Había sido un colapso silencioso, presenciado solo por él mismo, en la oscuridad de una habitación que olía a alcohol derramado y a una desesperanza infinita. En un barrio donde los secretos duraban menos que un aguacero de mayo, la historia de Alberto e Isabela no tardó en convertirse en una leyenda susurrada. Nadie conocía los detalles, nadie había estado en el sótano,
Pero en Medellín no se necesitaban pruebas para saber cuándo la mano del patrón había movido los hilos del destino. La verdad se construía con retazos de lo que se veía y lo que se intuía, y el cuadro que emergió era tan claro como aterrador. Todos veían a Alberto. Lo veían sentado en el umbral de su puerta, con la mirada perdida en el restaurante de enfrente. Un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su transformación era la prueba viviente. El borracho ruidoso y violento se había convertido en un fantasma mudo. Su sobriedad forzada y su silencio sepulcral eran más elocuentes que cualquier confesión. La gente del barrio, que antes lo evitaba por miedo a su ira, ahora lo evitaba por una mezcla de desprecio y un temor casi supersticioso. Era un hombre marcado, un monumento andante a una ofensa desconocida y a un castigo implacable. Y todos veían a Isabela. Su restaurante, Sazón de Isabela, se convirtió en el corazón del barrio. No era solo por la comida, que era la mejor que se podía encontrar en kilómetros a la redonda, sino por la historia que se cocinaba junto con los frijoles y las arepas. Ir a comer allí era un acto de comunidad, pero también una forma de ser testigo del nuevo orden. La gente trataba a Isabela con una deferencia especial. Había respeto en sus miradas, pero también una pizca de miedo. Sabían que ella era protegida por un poder superior. Era la encarnación de la justicia del patrón. Las madres del barrio la señalaban discretamente a sus hijos. «Mira, esa es doña Isabela, una mujer trabajadora». Pero por la noche, en la intimidad de sus hogares, el mensaje era otro. ¿Ves lo que le pasó a su padre? Eso es lo que sucede cuando se rompen las reglas. Aquí, hasta el patrón tiene ojos y oídos. Así, la lección impartida a un solo hombre se convirtió en un manual de comportamiento para miles. La noticia, como era de esperar, se filtró más allá de la comuna. En los cafés del centro, entre políticos y empresarios, en las cantinas de los barrios bajos, entre ladrones y trabajadores, la historia se contaba con diferentes adornos, pero con la misma esencia. Escobar no era solo el rey de la cocaína, era un rey feudal que impartía su propia ley, una ley retorcida y brutal, pero para muchos, más rápida y efectiva que la del propio Estado. Para la víctima, para Isabela, el alivio de su liberación estaba teñido de una complejidad amarga. Estaba libre de su padre, sí. Tenía su propio negocio, su independencia, pero sabía que su libertad era una ilusión. Cada plato que servía, cada peso que ganaba, era un recordatorio de su deuda con Escobar. Vivía en una jaula de oro, protegida y prisionera al mismo tiempo. A veces, por la noche, después de cerrar el restaurante, se quedaba mirando la ventana de su padre al otro lado de la calle. No sentía odio ni compasión. Sentía el peso de la cadena invisible que ahora la unía a su Salvador, un monstruo que la había liberado de otro. Y así fue como la leyenda de Pablo Escobar creció un poco más. No a través de las noticias de coches bomba o asesinatos, sino a través de estos actos de justicia popular. Se convirtió en un Robin Hood para algunos, un justiciero que protegía a los humildes. Para otros, era la confirmación de su poder absoluto, un hombre capaz no solo de quitar la vida, sino de corromperla, de vaciarla de todo significado hasta convertirla en un infierno personal. El eco de la lección de Alberto resonó por todo Medellín, un recordatorio constante de que en esa tierra había dos leyes, la de Dios y el gobierno, que a menudo fallaban, y la del patrón, que nunca lo hacía. Bajo el nuevo orden impuesto por la voluntad de un solo hombre, la vida de Isabela comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Su restaurante no fue solo un éxito, se convirtió en una institución. Desde el amanecer, el aroma del café recién colado y las arepas asándose en la parrilla se convertían en el despertador del barrio.
Al mediodía, los trabajadores de las construcciones cercanas, las secretarias de las oficinas del centro y las familias de la comuna hacían fila en la puerta, todos atraídos por la promesa de un plato honesto y lleno de sabor. Isabela ya no era la muchacha invisible que se escondía en las cocinas. Se había transformado. Ahora era Doña Isabela, una mujer que se movía con la autoridad serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Saludaba a sus clientes por su nombre, dirigía a sus empleados con una mezcla de firmeza y amabilidad, y supervisaba cada plato que salía de su cocina con el ojo crítico de una verdadera artista. En ella floreció la mujer que su madre siempre supo que era, una líder nata, una creadora de comunidad. Trajo a su madre a vivir con ella en un pequeño apartamento que alquiló encima del restaurante. Por primera vez en sus vidas, tenían un hogar sin miedo. Un lugar donde la noche no era sinónimo de terror, sino de descanso. Ver a su madre reír de nuevo, verla sentada en una de las mesas del restaurante enseñando sus viejos trucos de cocina a las empleadas más jóvenes, fue para Isabela una victoria más dulce que cualquier ganancia económica. Habían sobrevivido y ahora estaban prosperando. La paz que reinaba en su esquina del mundo era extraña y palpable. Los pequeños ladrones que antes merodeaban por la zona desaparecieron. Las peleas de borrachos en la calle se extinguieron. Nadie se atrevía a perturbar la tranquilidad del sazón de Isabela. Todos sabían que aquel pequeño local amarillo era, en la práctica, territorio del patrón. Estaba protegido por un aura de poder invisible. Los policías de la patrulla del barrio a veces pasaban a comer, bajando la mirada con un respeto que no se debía solo a la calidad de la comida. En el Medellín de aquellos años se aprendía a reconocer las fronteras del poder, y esa calle pertenecía a Escobar. Era una paz comprada con el miedo, una seguridad construida sobre los cimientos de una brutalidad latente. Isabela era consciente de ello cada día. A veces, en medio del ajetreo del servicio del mediodía, levantaba la vista y sus ojos se cruzaban con la figura inmóvil de su padre, sentado en el quicio de la puerta al otro lado de la calle. Él nunca decía nada, solo miraba. Su presencia era un recordatorio constante, el memento mori de su nueva vida, la prueba viviente del precio que se había pagado por su felicidad. Otras veces, el recordatorio era más directo. Un día, el Chopo, el jefe de seguridad de Escobar, entró en el restaurante. No dijo nada, simplemente se sentó en una mesa del rincón, pidió un sancocho y comió en silencio. Todo el local pareció contener la respiración. Cuando terminó, dejó un fajo de billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. Se levantó y se fue. Fue un gesto sutil, un mensaje claro. Te estamos observando. Estamos protegiendo nuestra inversión. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se dio cuenta de que nunca podría escapar por completo. Su libertad, su éxito, su seguridad, todo estaba patrocinado por el cartel de Medellín. A pesar de todo, eligió vivir. Eligió centrarse en el presente, en el calor de su cocina, en la sonrisa de su madre, en la gratitud de sus clientes. Encontró una forma de normalidad en medio de la locura, un pequeño reino de orden y sabor que ella misma había construido sobre las cenizas de su pasado. El nuevo normal, bajo la paz impuesta por el miedo del patrón, era una existencia de contradicciones, gratitud hacia un monstruo, prosperidad nacida de una sentencia cruel, y una libertad que se sentía a veces como la más sofisticada de las prisiones. Meses después, en una noche fría en la que la llovizna típica de Medellín envolvía la ciudad en un velo gris, uno de los Mercedes blindados del patrón se detuvo en una calle oscura, a una distancia prudente del sazón de Isabela. Adentro, en el asiento trasero, la silueta de Pablo Escobar era apenas visible, el resplandor de su cigarrillo iluminando brevemente su rostro a intervalos regulares.
Yo estaba en el asiento del copiloto, en silencio, como siempre. Sabía que no debía preguntar por el motivo de aquella parada. Desde nuestra posición, el restaurante era un faro de calidez y vida en la penumbra de la noche. La luz amarilla se derramaba por las ventanas, pintando rectángulos dorados sobre el asfalto mojado. A través del cristal se podía ver el movimiento en el interior. Familias terminando su cena, una pareja joven riendo en una esquina y detrás del mostrador, Isabela. Se movía con la gracia y la eficiencia de una reina en su castillo. Contaba el dinero de la caja, le daba una última instrucción a una empleada, su rostro concentrado pero sereno. Era la imagen de la paz y la prosperidad. Escobar no dijo nada durante varios minutos, solo observaba. No había una sonrisa en su rostro, ni un atisbo de orgullo paternal. Su expresión era la de un ingeniero que contempla una máquina que ha construido y que funciona a la perfección. Era la mirada de un dueño satisfecho con su propiedad. Para él, Isabela no era una pobre muchacha a la que había salvado. Era un activo que había sido dañado y que él había reparado. El restaurante no era un acto de caridad, era una valla publicitaria, un monumento a su poder, mucho más efectivo que el miedo que infundían sus ejércitos de sicarios. Cada plato de comida servido, cada cliente satisfecho, era una firma de su autoridad, un recordatorio de que su control se extendía hasta los rincones más íntimos de la vida de la gente. Él no había vengado a Isabela por bondad, la había vengado porque Alberto, en su estupidez, había dañado algo que estaba en su territorio, bajo su techo. Fue un acto de control, de orden. Un león no defiende a la gacela de la hiena por compasión, sino porque esa gacela está en su territorio de caza. Finalmente, exhaló una larga columna de humo que se empañó en el cristal de la ventana. «Vámonos», dijo en voz baja, y el coche se deslizó silenciosamente en la noche, dejando atrás la pequeña isla de luz y calor. Nunca más volvimos a hablar del tema. La vida de Isabela siguió adelante, siempre bajo esa sombra protectora y amenazante. Su historia se convirtió en una más de las miles de fábulas que tejieron la mitología de Pablo Escobar. Fábulas que nos recordaban que la justicia en nuestra tierra a menudo tomaba los caminos más torcidos. Isabela encontró la paz, sí, pero fue la paz de un jardín bien cuidado que tiene un tigre como guardián. Una paz condicional, frágil. Y su libertad fue la de un pájaro cantor en una jaula de oro. Fue justo lo que pasó, depende de a quién se le pregunte. Para el Estado fue un secuestro y una tortura. Para el barrio fue una bendición. Para Alberto fue un infierno en vida. Y para Isabela, para ella fue simplemente la única forma de sobrevivir. El acto del patrón no fue un regalo de liberación. Fue la forja de una nueva cadena. Una cadena de gratitud eterna hacia el monstruo que, por un breve instante, decidió actuar como un dios cruel, posesivo y, a su retorcida manera, justo.